organizarnos y cambiar aquello en lo que no estamos de acuerdo. En segundo lugar, yo creo que el bajar o no bajar una toma depende de los distintos espacios en los que cada uno está inmerso y la realidad que cada uno tiene en su carrera. Por lo tanto, imponer bajar la toma no me parece. Por otra parte, quería hacer una pregunta que dicen estar conscientes respecto a la injusticia social, económica que existe hoy día en el país y estar de acuerdo con todas las demandas que hoy día estamos planteando como estudiantes. ¿Qué es lo que hacen ustedes al respecto? ¿Cuál es su propuesta respecto a eso? ¿Y cómo ustedes pretenden cambiarlo? Porque es muy fácil plantearlo acá, pero en los hechos concretos, o sea, yo necesito saber eso. ¿Qué es lo que ustedes plantean? Bueno, respecto a lo mismo, también la pregunta, según ustedes, ¿cómo se genera esa desigualdad económica? En el caso de los ricos y los estados son los que propician la brecha permanente entre las clases sociales. ¿Cómo ustedes pueden superarlo? Sin caer en el asistencialismo. Lo segundo, su planteamiento en cuanto a la ideología, como un planteamiento ideológico, y tratar de imponer o pedir el no banderizar ideológicamente algo es ideología igual. Y lo otro, así para saber, ser un poco indiscreto en eso, ¿qué es ese gremialismo gremialista, entendiendo que todos los postulados que vienen de los artífices de estructura económica, de esta estructura estatal, que sustenta la sociedad y en este caso la educación, se ha levantado un movimiento estudiantil, un movimiento social tan fuerte en contra de eso, y cómo su planteamiento como persona, o sea, su contradicción máxima de las personas que levantaron el gremialismo en contra de una mayoría social abismante, un 78, un 79, un 85% que están expuestos a sus postulados. ¿Cuál es su percepción como persona respecto a esa condición?